Muy buenas tardes, noches, queridas amigas y amigos que siguen nuestro programa en Incaricuy. Solo para recordarles que este es un espacio de aula abierta propuesto por la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis y llega a vuestros hogares, que pretendemos que sean un aula también, gracias a LED, al auspicio de LED, y además llega también a nuestros estudiantes, a quienes les damos un cordial saludo esta tarde. Estamos muy contentas de recibir en Incaricuy esta tarde para hablar de un tema súper importante para nuestra educación, de la educación intercultural bilingüe, de sus retos, sus desafíos en esta región. Y tenemos a dos invitadas queridas y referenciales en este trabajo. En principio estamos con Ingrid Guzmán. Ingrid Guzmán hace 35 años que trabaja en este tema y ella misma se autodeclara educadora quechua. Actualmente está a cargo de la promoción de jóvenes de pueblos originarios, de su formación en las carreras de educación intercultural bilingüe en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y estamos también con nuestra hermana y nuestra directora Cecilia Eguiluz. Ceci es, aparte de directora general de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Pugliasunchis, pues es licenciada en educación y lleva ya no sabemos cuántos años dedicada a estos temas. Para nada más hacernos una idea, es miembro de este equipo fundador de la Asociación Educativa Pugliasunchis y también es hasta la fecha coordinadora académica, es parte de la coordinación académica de la institución. Lo que vamos a hacer ahora es tratar de, a partir de nuestras experiencias, de nuestros proyectos, mirar ese gran panorama y esos retos que significa en el Perú hablar de educación intercultural bilingüe. Querida Ceci, querida Ingrid, bienvenidas, por favor. Gracias por estar acá. Y si quieren dar un saludo a nuestras estudiantes, a nuestros profes, a nuestras profes y a nuestro público seguidor, por favor, adelante. Ingrid, por favor, buenas tardes. Alliyanchu y Mainayan, Hatun Marcacuita, Pachimuyquichis, Ñañatoraykuna. Muy contenta en verdad de poder estar en este espacio, agradecida por haberme invitado, contar conmigo para poder reflexionar sobre este gran desafío que es la educación intercultural bilingüe en nuestra región. Y para poder hablar desde la experiencia, hablar desde lo que se vive y lo que se reflexiona en este campo actualmente con nuestros jóvenes de diversos pueblos originarios. Muchas gracias. Bienvenida, Ingrid, gracias. Querida Ceci, bienvenidísima también a esta tu casa. Gracias, Tania. Es un gusto tenerte, Ingrid, aquí compartiendo la pantalla. Ojalá pronto estemos en un espacio todos juntos, y no solamente juntos, sino celebrando fechas, haciendo nuestras ceremonias de agradecimiento con los chicos, con los estudiantes. Tú en Lima, sin duda, ahora que estás en Cayetano Heredia, pero nosotros acá en Cusco, y yo creo que compartimos igual siempre el mismo corazón. Buenas tardes a chicos, chicas, estudiantes de la carrera de Educación Intercultural Bilingüe de todos los institutos, todos aquellos valientes que han decidido ser maestros, porque hacer educación intercultural no es fácil, no es sencillo, pero la fuerza viene siempre del corazón. Y también buenas tardes a todo el equipo de maestros
de nuestros maestros de una y otra institución y a todos los maestros que nos acompañan esta tarde, y esperamos realmente eso que tú dices, es inspirar un poquitito para seguir animándonos a recorrer el camino y pelearnos por la educación intercultural en este país. Eso. Así es. Bien, queridas y queridos jóvenes, querido público que nos sigue. Hemos escuchado al principio una canción elegida por quienes están conversando esta tarde con nosotros, y es preciso contarles algo acerca de esta canción. Si se han dado cuenta, no es una niña cualquiera del Ande que la canta. Dicen las letras, pues entre otras cosas, que es bonito vivir esta vida de soltera a esa edad, no importa, pero es un carnavalito pegajoso y profundo, que ha acogido en su boca con una pronunciación increíble, siendo una niña que procede de Chincha. ¿Y en qué contexto aprende a cantar este carnavalito, donde es una flor salvajita que se está escapando solterita ella, y que es parte de las comunidades de Huancayo, Huancavelica y Ayacucho, como dice en la canción? Y así solterita como es, así va a seguir soñando. Y si alguien le quiere quitar esas libertades, va a peinar ese pelo chascoso y va a desinflar, si es necesario, esas barrigas crecidas. Así dicen sus letras. Y pronuncia como si fuera una niña que hubiera nacido en el Ande. Esa canción se dio en el contexto del encuentro de hermanos de Ayacucho, Huancavelica y Huancayo con la gente de la costa central de nuestro país para el atajo de negritos. En medio de esa fiesta se da de manera natural el intercambio. ¿Qué nos pueden decir de esa canción? ¿Desde dónde la han sentido? ¿Cómo las toca? ¿Por qué la ponemos antes de hablar de esto que vamos a hablar hoy día? En verdad es encantador, ¿no? Además, expresión, creo que el desarrollo de nuestra capacidad, nuestra flexibilidad para aprender de los otros, ¿no? Y apropiarnos de sus expresiones más sentidas, no tiene límites. Los límites no están impuestos ni siquiera por la lengua, ni por los usos y las costumbres de los pueblos, ¿no? Sí existe un canal de comunicación respetuoso que hace posible justamente vivir gozosamente la música del otro, armonizarse con su lengua y apropiarse de ella para expresar la propia alegría. Yo creo que aspiramos a eso justamente, ¿no? A ver que podemos convivir en pluralidad y que podemos hacernos de esas capacidades y habilidades de otros para enriquecernos también nosotros y para poder comunicarnos con mayor empatía, con mayor respeto. Y esta niña hermosa es la expresión justamente de esa gran capacidad. A mí también me encantó, me conmovió en verdad hasta las lágrimas, ¿no? Realmente hermoso. Gracias, Ingrid. Ceci. Bueno, yo también, cuando escuché la canción por primera vez, me encantó. Llega con mucha dulzura, ¿no? Nos transmite dulzura, claridad, y es también atrevida, ¿no? Es esto de apropiarse del quechua, ella, y incluso esta letra, ¿no? Me voy a peinar, es ese atrevimiento que quizá refleja un poco, así de atrevidos tenemos que ser para ir avanzando en la educación intercultural, pero atrevidos y además ingresar a la cultura con dulzura. Yo creo que es el único modo
en que vamos a poder revitalizar una lengua y una cultura, y no quiero hablar de una lengua, lenguas y culturas que han sobrevivido en nuestro país por siglos y que no nos hemos dado el tiempo de darle el justo valor, ¿no? Y eso es lo que sentía en la canción. Así es, ¿no? Y además nos permite tender un puente de sensibilidades también, tan necesario en momentos como el que estamos pasando. Yo quiero, suponiendo de que en nuestra gente, entre nuestros seguidores, hay alguien que todavía tenga dudas al respecto, ¿qué entendemos nosotros? ¿Qué entendemos nosotras en este momento? ¿Qué entiende el país? ¿Qué entiende la región por educación intercultural bilingüe? Bien, yo creo que es una forma de, no solo de hacer educación, es una forma de estar en la educación, diría yo. Una forma de estar porque es a partir de nuestras propias identidades, ¿no? De nuestra propia ubicación en este mundo diverso, ¿no? Cultural, biológica, territorialmente, que nos vamos apropiando de los significados y de las comprensiones del mundo. Y justamente el escenario de esta educación nos lanza el desafío de afirmar eso que vamos cultivando tempranamente en nuestros hogares, y afirmarlo como válido, ¿no? Afirmarlo como una valiosísima opción y manera de aportar al mundo, a la solución de estos problemas globales que tenemos tan complejos, pero además siempre en comunicación y en diálogo con otros que tienen otras visiones, que tienen otras comprensiones, y que desde su especificidad también aportan, ¿no? Y es a partir de eso tejer. Conversábamos con mis alumnos y decíamos, ¿qué es en esencia educar, ¿no? En un aula EIB? Y salió un ejemplo hermoso que era es tejer, me decía maestra, con distintos hilos de distintos colores, ¿no? Y hacer una manta hermosa. Y yo recogería esa analogía construida con ellos para retratar precisamente lo que queremos en la educación intercultural bilingüe, ¿no? Es construir una posibilidad de desarrollo en armonía de las capacidades de nuestros niños, de nuestros jóvenes, con esa multiplicidad de sabidurías, teniendo como referente su particular sabiduría, ¿no? Su particular comprensión del mundo, porque es sobre esa que se asienta todo lo demás. Lo comprendería así. Y agradezco a mis alumnos que me ayudaron a encontrar esa definición también. Hermosa metáfora, ¿no? Precisa para un país, además con tantos tejedores. Ceci, ¿quieres completar esta idea? A mí me recuerda lo que dice Ingrid, ¿no? Es una bella metáfora pensar en tejer en el tejido, y porque a la larga se va tejiendo una trama y tramas particulares, ¿no? Y van a ser siempre distintas a medida que tejemos. Pero me hacía recordar, si no me equivoco, los machiguengas. Una profe me contaba alguna vez que los papás, cuando iban a hacer una casa, decían, profe, hoy día tenemos faena para tejer. Y era tejer una casa. Tenemos faena para otras actividades o realizar otras actividades, siempre hablaban de tejer. Y eso me parecía como muy, muy significativo. Y ahora que lo mencionas, Ingrid, efectivamente, educar termina siendo esta actividad en que desde distintos colores vamos como tejiendo una trama muy particular, pero entrelazándonos, ¿no? Es una metáfora muy bella. De hecho, cuando tú nos has invitado a esta reunión, yo pensaba
primero, ¿qué es educar? ¿No? Y también se me venía una imagen en la cabeza y venía de los picapedreros, que ellos solían o suelen decir, en adentro está su forma. Qué maravilla. Y quizá educar también es eso, ¿no? Cómo tener la mano, y es la mano, porque es tener mano para poder saber dónde uno va colocando el cincel para hacer que adentro salga la forma propia de aquello que cada uno tiene por dentro en el corazón, ¿no? Y me parecía también una figura muy representativa de lo que significa educar. De hecho, en algún momento en las aulas del instituto yo les decía a alguna de los estudiantes que ya estaban por salir, los que hagan alguna escuela sería bueno que hablen de su pedagogía como una pedagogía en adentro está su forma. Y porque representa muy bien incluso todas estas tendencias que hablan de los talentos, ¿no? Hay que sacar los talentos. Y tengo la sensación que en la cosmovisión andina, cuando se habla de en adentro está su forma, es hablar de cada uno, tenemos un camino, cada uno hemos venido para algo en este mundo, solo hay que descubrirlo y necesitamos esta mano cálida que nos acompañe en este camino y que nos ayude también junto con otros a descubrir esta forma que llevamos dentro. Y en la educación intercultural, hacer esta tarea de sacar lo que tenemos adentro, quizá sí tiene sus complejidades porque las gemas o aprender a escucharlas son distintas voces. Algunas voces, cuando uno escucha la piedra, hace ese contacto de conexión, intentar saber qué forma quiere ser cada uno, hay que saber escuchar. Y tenemos familiaridad con ciertas voces, pero hay otras que nos parecen tan distintas a lo que hemos estado acostumbrados a escuchar, y la educación intercultural es eso, crear un escenario de voces distintas y donde podamos hacer que estas voces se dialoguen, se comuniquen, ¿no? Y eso es lo que representaba para mí la educación intercultural. Eso. Qué bonito. Y en esta búsqueda, creo que le hacemos justicia, y es una necesidad del Perú, a este concepto antiguo que viene de las lecturas de Cócar en los años 80, en donde las abuelas decían, y eso yo lo he vuelto a escuchar una y otra vez en el contexto de la Escuela de Educación Superior Pedagógica Puyasunchis, con los chicos, las chicas, que estaba anunciado un tiempo de hombres y mujeres puentes, seres humanos puentes, los chacarunas, ¿no? Entonces, sí o sí, creo que este es el tiempo, como bien lo señalan. Yo quisiera ahora concentrarnos un poco en que miremos, que recordemos qué ya tenemos logrado en este sentido, desde nuestra experiencia diaria, desde los proyectos que abrazamos. ¿Qué tenemos logrado, Ingrid? ¿Qué tenemos logrado ya? ¿En qué se ha avanzado en educación intercultural bilingüe desde nuestra práctica diaria? ¿Cómo estamos aportando? ¿En qué hemos avanzado? ¿Qué tenemos avanzado? Cualquiera de las dos que quiera responderme, aquí está. Ingrid, yo tengo la sensación y creo que compartimos esta sensación de que la educación intercultural en los últimos 20 años ha avanzado, ¿no? Yo recuerdo cuando nos iniciábamos en este camino. De hecho,
la pelea era un poco más fuerte. Hemos participado juntas en colectivos donde había que sacar la voz en varios escenarios, en seminarios, pero ir construyendo un discurso a favor de la educación intercultural bilingüe. A mí me gustaría siempre pensar no solamente en la educación intercultural bilingüe y en poblaciones quechuas o poblaciones originarias, sino hablar también, tomar el término más amplio, la educación intercultural para todos, porque creo que es una necesidad para todo el país. Entonces, yo sí recuerdo esa época en la que hemos ido caminando, desarrollando proyectos de capacitación a duras penas, y de hecho el ministerio en los últimos años también se ha avanzado en colocar las lenguas en las aulas, en el desarrollo de material didáctico. Tengo la sensación de que en las capacitaciones para maestros aún falta mucho. Esa es la sensación que tengo, pero que sí, hay cosas de las que se pueden contar que no son las mismas de hace 30 años. Yo creo que sí hay avances importantes, ¿no? Ingrid, ¿tú qué opinas? Me encanta cuando recuerdas nuestro tiempo de guaguitas peleando, de hecho, por los mismos principios ideales. Es muy, muy grato recordarlo. Y sí, de hecho, respecto a estos 30 años, diría yo, ¿no? Un poquito, no son 20, creo que son un poquito más, eh, ha cambiado. Ha cambiado, de hecho, el escenario de las escuelas. Creo que también hay un contexto favorable eh, que se ha ido dando en nuestra sociedad peruana, ¿no? Se ha visibilizado la diversidad, se ha empoderado en el Estado como una política de necesario reconocimiento, ¿no? Hacia justamente los pueblos que durante muchísimos siglos han sido invisibilizados en esa su especificidad. Y creo que eso le ha dado un nuevo contexto también a la educación intercultural bilingüe, ¿no? Le ha dado un Sí. contexto político, económico y pedagógico también. Y sobre todo creo que hay algo valioso que yo encuentro en todas las regiones, por ejemplo, cuando vamos a identificar escuelas para que los jóvenes hagan las prácticas pedagógicas, encontramos maestros EIB, encontramos buenas prácticas de escuelas donde los docentes pueden compartir sus reflexiones, sus avances y también sus problemas, ¿no? También lo que no se logra, porque como bien dice Ceci, es complejo hacer educación intercultural bilingüe. Los desafíos que asumes son redoblados, ¿no? Siempre lo conversamos con los chicos y decimos, bueno, eso es lo que nos toca y nos toca hacerlo con cariño porque nos sentimos identificados y sabemos que estamos aportando a la educación de nuestros hermanos menores, ¿no? Porque somos parte. Creo que es otro hermoso. Yo siento en los jóvenes, ¿no? Cuando ellos se suman a estos proyectos de formación en EIB, se suman con un corazón abierto a hacerse parte, a reconocerse y a comprometerse, además, para algo que no es fácil, porque en esencia creo que la EIB te invita a la transformación de la educación, ¿no? No a reproducir las prácticas de siempre, sino justamente a hacer algo distinto. Y hacer algo distinto siempre va a significar cambiar el hábito de los otros y los otros siempre se aferran a sus hábitos, ¿no? Entonces, los jóvenes a veces sienten que esa es una tarea muy fuerte, pero cuando lo logran, suman alrededor de ellos también a los viejos maestros, a las comunidades que están siempre ansiosas de recibir maestros que quieran a sus hijos, que
se comprometan con ellos, ¿no? Creo que las comunidades solo piden eso, solamente tienen esa expectativa, ¿no? Un buen maestro es el sinónimo de alguien que realmente está y, y hace lo pertinente en la educación con sus hijos, con respeto y con cariño. Entonces creo que eso no lo veíamos hace 30 años, ¿no? Nos sentíamos un poco solos, un poco abandonados también en una época británica. Creo que, bueno, sumando, hemos ido con el Estado este nuevo contexto, ¿no? Y ahora podemos hablar de una EIB en ciudades, podemos hablar de una EIB en la secundaria, ¿no? Eso era pensar antes. Y sí, pues Sí. creo que tenemos que felicitarnos todos por lo que hemos ido logrando, ¿no? Sí. Y de hecho, Tania, si me permites, pensando un poco en todos estos logros y a propósito de lo que Ingrid señalaba, yo tengo la sensación de que antes la pelea por no hacer educación intercultural bilingüe en este caso, incluso nos las peleábamos con los papás. Los papás, nadie quería educación intercultural bilingüe. Y es cierto, teníamos también voces que no ayudaban a colocar la educación intercultural bilingüe como correspondía en las escuelas. Pero ahora, eso también, esta percepción de la necesidad de otra forma de educar, ha ido cambiando a medida que, creo yo, se han desarrollado los proyectos, el Estado ha ido favoreciendo, a pesar de que a veces quizá hay una tendencia a entender la educación intercultural bilingüe solo como desde la lengua, porque esta sensación todavía persiste, ¿no? Se cree que simplemente por hablar quechua uno puede estar haciendo educación intercultural bilingüe y no es así. Creo que todos en el caminar nos hemos dado cuenta que hay mucho más atrás que hay que hacer por la educación intercultural y bilingüe. Se ha avanzado. Y a mí me parece muy interesante encontrar escuelas ahora en este tiempo que se adscriben y quieren ser EIB, cosa que antes no era tan fácil de encontrar. Por supuesto que tenemos escuelas que no quieren ser EIB, a pesar de que encontramos una población de chicos bilingües que tendrían no solamente el derecho, sino es una oportunidad de desarrollar mucho mayores habilidades el hablar dos lenguas, ¿no? Si es que este potencial lo pudiéramos desarrollar con mayor ahínco, seguramente, o quizá difundir el potencial, lo que se logra a partir de una educación intercultural bilingüe, si lo pudiéramos difundir con mayor celeridad, quizá más escuelas se sumarían a este proyecto. Pero con todo, hay un avance. Hay un avance en las familias, en el corazón de las comunidades, y bueno, Amazonía siempre nos ha llevado a la delantera, ¿no? Amazonía y sus organizaciones, ese es un proyecto fuerte. En el caso de los quechuas es un poco más difícil, pero quizá porque el trauma histórico ha sido mayor, no lo sé. Yo prefiero solamente mencionarlo y levantarlo como pregunta, pero sí, se siente y se percibe que hemos pasado incluso de una EIB a hablar de una educación intercultural. Eso es un avance. Hemos pasado de tratar a la lengua como antes utilizábamos la lengua originaria, pero como transición, como un peldaño para poder aprender castellano. Y ahora hay toda una política para vitalizarla, para mantenerla, para a través de ella acercarnos a los saberes y los conocimientos de las comunidades indígenas. Entonces,
hay avances y que son importantes para el reconocimiento de la cultura también, que creo que es un tema que ha empezado a calar en los últimos años, hablando de distintas formas de mirar, de estar y de conocer el mundo, ¿no? Así es, entonces, después de escucharlas, ya entrando en el terreno de los desafíos que tenemos por delante, empiezo a entender de ustedes dos de que una cosa pendiente, digamos, es quitarle este sello de que solo está pensado para el pequeño lugar, la escuela de la comunidad, y no más bien enriquecer también a las poblaciones urbanas que se educan aquí con los mismos beneficios que soñamos para las niñas y los niños que utilizan en sus comunidades de origen sus lenguas originarias, valga la redundancia. Y entonces, ahí sí, ¿qué tenemos por desafíos pendientes, por desafíos urgentes en este tema, en colocar la educación intercultural bilingüe en todas las esferas de nuestra sociedad? ¿Qué desafíos ven ustedes? Bueno, yo creo que si bien hemos avanzado, también hay como núcleos duros, ¿no? Que no, no logramos todavía superar. Un primer, eh, digamos, gran desafío creo que es que se perciba la política de educación intercultural bilingüe como derecho. Es decir, no es un favor que los maestros hacen a los niños en la CRIB, o como lo conciben a veces muchas unidades de gestión educativa o las propias direcciones regionales o gerencias regionales de educación, que, bueno, medianamente, ¿no? O haciendo algunos esfuerzos pueden implementar algunas escuelas, sin reconocer justamente el derecho que los niños tienen a aprender en su lengua y su cultura, ¿no? Y por lo tanto ponerse a la altura de ese desafío, promoviendo de manera decidida este tipo de escuelas que son profundamente transformadoras. O sea, no verlo como parte de un espacio reducido y apartado de la política educativa, sino más bien con esa fuerza transformadora que de hecho tiene. Creo que eso falta. Hemos hecho múltiples incidencias, bueno, también en esto nos hemos sumado siempre con Pujasunchis, con otras instituciones, ¿no? De hablar todo el tiempo al oído de las autoridades cada vez que cambia un director o un funcionario, ¿no? Y de acuerdo un poco a sus valoraciones, asume que puede o no implementarse la EIB en una escuela. Creo que eso tiene que cambiar. Es decir, no es, no es una dádiva la educación intercultural, es un derecho de nuestros niños y nuestras niñas. Y en esa medida tenemos que ser garantes de ese derecho. Y en esa perspectiva también creo que va la necesidad de formar a los maestros, ¿no? A nuestros jóvenes estudiantes en las diversas espacios formativos que existen en la región y fuera de la región. Esta perspectiva de que ellos tienen que ejercer ese derecho porque son parte también de estos pueblos que requieren una educación pertinente, ¿no? Y deben ser coherentes y consistentes en ello. Es algo más que ser solo docente. O sea, docente podemos ser muchos, ¿no? Pero ser un docente identificado con tu pueblo y con la justa reivindicación de una educación pertinente con la cultura guardiana de esa sabiduría ancestral, eh, eso, eso es un desafío mayor, ¿no? Y sí significa realmente desarrollar una visión
política, que no es una visión partidaria, ¿no? Política en el sentido de que tú optas por algo y eres coherente y consistente respecto a eso que optas. Creo que eso a muchos procesos de capacitación docente, sobre todo, ha sido muy difícil transmitir, ¿no? Y hemos ido capacitando y capacitando muchos maestros, y de esos muchos maestros han quedado varios, pero no todos los que hubiéramos querido, ¿no? De manera consistente ahí, manteniendo las escuelas EIB, pero con la formación se puede hacer maravillas, y espero, en verdad, es una gran ilusión mía que podamos en unos 5 años más ver estos frutos, ¿no? En escuelas pujantes que van innovando y van aportando a la construcción de la EIB, también en sus constructos fundamentales, ¿no? Porque necesitamos desarrollar pedagogía intercultural, y eso es lo que no se ha hecho, porque hemos estado luchándonos la pervivencia de la escuela EIB. Bueno, ahora que existe, bueno, entonces, ¿cómo vamos creando sabiduría, ¿cierto?, pedagógica en torno de esa forma de educar? Entonces, ese es el otro desafío, que nuestros maestros sean investigadores, aporten esas soluciones diversas, ¿no? Pensadas desde sus contextos, y que enriquecen realmente el universo de las prácticas pedagógicas en educación intercultural. Eso me parece para mí como desafíos. De acuerdo. Sí, de acuerdo con Ingrid, si vemos un poco todo el panorama que tenemos en relación al país, a las políticas, las vinculadas a la educación. Ahora, mientras te escuchaba, Ingrid, también iba pensando cuáles son los desafíos que tenemos como desde los espacios en los que trabajamos, y tengo la sensación de que uno de los mayores desafíos que yo encuentro en nuestras aulas, y que es algo que necesitamos trabajar permanentemente en la formación, es aprender a escuchar. Yo he pasado años yendo a comunidades, ¿no? Y he recorrido, cuando tenía que hacer un diagnóstico, recuerdo por el año 86, uy, con esto ya revelé cuántos años tengo más o menos, pero bueno, en el año 86, cuando recién vengo a Puyasunchis y tuve la maravillosa tarea de hacer un diagnóstico de la educación inicial y me paseaba por las comunidades, yo nunca me había detenido a escuchar los ruidos, ¿no? Las voces, y iba con mi formación académica, y creo que hice un buen trabajo, pero me ha tomado años afinar el oído, años. Y creo que muchas veces vamos a las comunidades y no tenemos el oído preparado para escuchar voces, ¿no? Recuerdo en una comunidad, pero esto ya ha sido después, cuando fui aprendiendo lo que significa escuchar, y eso que considero que hablo más de lo que escucho, pero en este esfuerzo por tratar de escuchar, recuerdo en la comunidad de Maranganí, por acá nomás cerquita, una vez participamos en una faena, y me tocó la suerte de escuchar a un papá que venía hablando, y era bastante hablador en relación a los demás comuneros, y estábamos hablando un poco de la helada, de cómo malograba la helada las plantas, y él me dijo algo que se me quedó en la memoria. Y él dijo algo así como: la helada, pues, profesora, había sabido ser silenciosa. Silenciosa había sido, dice él, ¿no? Calladita nomás camina. Y esta frase
parece, o sea, que es también hermosa, te está revelando todo un mundo de cómo se comprende la realidad. O sea, la helada tiene cualidades, y no solamente tiene cualidades, sino que también es sabia, tiene un saber, tiene conciencia, diría yo, atrevidamente. Ella había sabido, ¿no? Ella había sabido ser silenciosa. Por Dios, o sea, la helada tiene un nivel de conciencia. Y la misma frase he escuchado cuando dicen el viento pues te agarra, ¿no? El viento tiene voluntad. Entonces, ¿en qué mundo estamos? Y me ha costado años entender estas palabras, retenerlas en la memoria, porque se me iban como con mucha facilidad, pero te están revelando que hay una tarea de escucha que necesitamos hacer para poder ingresar en una educación intercultural. Y la tarea de escucha tiene también una contraparte. Hay algunos que necesitamos escuchar y yo siempre pienso que hay otros que necesitamos hacernos escuchar. Entonces, esa fue la primera vez que se me ocurrió que en el currículo debíamos tener estos matices. No todos necesitamos escuchar. Algunos necesitamos escuchar y los otros aprender a hacernos escuchar, que es muy distinto. Entonces, y el país, creo que estas deberían ingresar como competencias, ¿no? No sé cómo las redactaría, pero son dos habilidades que deberíamos tener para resolver y poder dialogar. Yo pensaba que ese es uno de los primeros desafíos que tenemos los maestros, ¿no? Los maestros en nuestras aulas, todos los estudiantes que están formándose para desarrollar educación intercultural, este es un desafío. Es hacer que los chicos aprendan a escuchar y aprendan a hacerse escuchar. Ese es uno. Y el otro es manejar el conflicto, porque las relaciones interculturales no son sencillas. Hay tonos de voz, al inicio yo estaba pensando en las voces, ¿no? Un escenario intercultural es escuchar varias voces, distintas voces, pero hay no solamente voces, sino tonos. Hay tonos que en ciertas circunstancias pueden acallar otros tonos. Y entonces necesitamos crear espacios de vínculo, de relación intercultural. Y eso es, bueno, parte de los intentos que tenemos en la escuela. Ahora en la modalidad virtual, claro, es un poco más difícil, pero por ejemplo en el instituto, el trabajar ciertos talleres, como el taller, por ejemplo, de alimentación y biodiversidad, plantas medicinales y sanación, música, canto y rito, este tipo de talleres donde hacemos que se junten estudiantes con distintas voces, ya tenemos el espacio creado, ¿no? Están juntos en el aula. Por lo menos se están mirando, pero todavía hay que hacer que las voces puedan entonar una melodía que sea armónica y no de deslegitimación de unas voces de otras o de acallar unas voces y otras, ¿no? Entonces, la educación intercultural también tiene que ver con encontrar estos espacios de diálogo en alimentación y biodiversidad. ¿Quién sabe más sobre cómo las papas, el tipo de papas, las variedades, los chicos de comunidad que en espacios académicos posiblemente se quedarían un poco más callados? Entonces, se les da esos espacios como para que esas voces salgan y planteen toda su sabiduría. Y por otro lado, los vínculos que son interesantes es
que los otros chicos van descubriendo su país y van recordando que su abuela también hacía eso. Qué interesante. Y van como atando cabos de datos que parecen inconexos y parece que tuviéramos distintas raíces. No, vamos encontrándonos como la plantita por debajo de la tierra, estamos como todos interconectados, ¿no? Si no tienes de Inga, tienes de Mandinga, es un poco la frase, la frase que siempre hemos escuchado. Entonces, yo creo que eso también es el reto de los que tenemos como maestros, uno de los desafíos, cómo hacer para crear estos espacios interculturales, para ayudar a que las voces se escuchen, porque no es solamente encontrarnos en un país y cruzarnos por la calle y sabernos distintos, es dialogar y apostar, confiar en que cada uno tiene algo que decir para resolver los problemas que enfrentamos como humanidad, ¿no? Y para mí, muy concretamente, el cambio climático. Entonces, nos hemos detenido muy poco a escuchar a las comunidades. Entonces, es urgente generar este tipo de proyectos de educación intercultural para poder aprender de estas otras formas de vincularnos con la naturaleza, ¿no? Así es. Y este contexto reciente de la pandemia ha sido un jalón de orejas en ese sentido. O sea, si nos hemos quedado afincados en una sola mirada de la vida, en una sola práctica, y además, como dice Ceci, estos tonos, y lo recibirás, Ingrid, y lo resonarás, no solo están las voces, están estos tonos, sabemos que la cultura hegemónica tiene muchos medios y es ruidosa. Y a veces no es porque tenga razón, sino nada más su tono es de prepotencia y se termina imponiendo a nuestras culturas, no solo aquí, sino a lo largo y ancho del mundo. A propósito de eso, teníamos una inquietud que compartir con ustedes. Y ha salido, miren, naturalmente. Hacia 1987, después del informe Brundtland, ¿no? Se acuña este concepto de sostenibilidad porque empiezan las mediciones de cómo están los deshielos en el polo sur y en el polo norte y cómo nos estamos autolesionando como seres humanos, ¿no? Y que si no, lo importante de este informe y de ese concepto es que si no echábamos mano de qué, aparece también sostenibilidad cultural, ¿no? Aparece, se acuña ese término, que era como un medio que podría asegurar la sostenibilidad. Ya lo ha tocado Ceci. En ese sentido, ya, con ese nombre propio, ¿ustedes cuál creen que es el desafío más urgente de la educación intercultural bilingüe hacia la sostenibilidad? Si tendrían que poner uno por sobre todos los demás temas, una por sobre todas las demás prioridades, ¿cuál sería? Excelente pregunta. Bueno, a ver. En estas prácticas sucesivas, ¿no? De ir construyendo con los jóvenes qué educación es más pertinente para formarlos, para pensarla también desde el aula. Identificábamos que si hay algo que le ha hecho mucho daño a la escuela en general y a todo tipo de educación, no solo la educación intercultural, sino también la educación básica en general, ¿no? La educación técnica, es haberla desterritorializado, lo he podido decir bien, es decir, haberla vuelto una práctica racional, ¿no? Formal, donde hablamos de una realidad que no existe, donde en verdad
se ficciona Ajá. son las experiencias de aprendizaje sobre un contexto que no es tal. Y yo creo que eso es, por ejemplo, sumamente difícil hacerlo creíble cuando uno está, por ejemplo, en una comunidad nativa, ¿no? Está en una comunidad campesina, porque tienes ahí el territorio, la vida, diciéndote todos los días, bueno, si no me crías, si no respondes a mis necesidades y mis desafíos, pues simplemente no comes, ¿no? Pero las ciudades, sobre todo grandes, pequeñas, viven una pequeña ficción, porque finalmente viven de lo que proveen en los espacios rurales para poder alimentarse. Entonces tú no estás en contacto necesariamente, ¿no es cierto?, con un territorio que reclama vida todo el tiempo, es decir, que te está demandando mantener esas buenas interrelaciones, ¿no? El cuidado del agua, el cuidado de la propia tierra, ¿no? El dialogar amablemente con la helada, con la lluvia, con todos eh, los seres que habitan en ella, ¿no es cierto?, para hacer propicia justamente esa vida. Entonces, ese, esa pérdida de contacto con la naturaleza, creo que es lo que genera justamente una educación poco pertinente, ¿no? Que no está respondiendo a la vida ni a los desafíos que plantea. Y yo creo que desde la educación intercultural bilingüe, inicialmente situada desde los espacios rurales, ¿no? Porque por estos procesos de desplazamientos territoriales que significó la conquista, bueno, ahí se terminaron de asentar muchas de las poblaciones que hablan lenguas originarias, ¿no? Aunque ahora sabemos que también están en las grandes y pequeñas ciudades, o estamos en múltiples lugares, no es que solamente en las áreas rurales. Pero bueno, por esa ubicación creo que es bien interesante recoger de la propia educación intercultural bilingüe estas experiencias, ¿no? De intentar cotidianamente hablar con esta realidad, tejer los aprendizajes a partir justamente de las vivencias de cuidado de la vida que están ahí instaladas y que son el pan de cada día, ¿no? No podemos voltear la mirada y dar la espalda y cerrar la puerta, como comúnmente hemos estado acostumbrados a hacer, ¿no? Tenemos que responder, abrir la puerta, como bien dice Ceci, escuchar, mirar, llenar todos los sentidos de ese contexto, de esas demandas, de esas necesidades, y organizar la educación en torno a ellas. Em, Creo que eso es lo más razonable, ¿no? Es lo más amable, es lo más lógico. Y, y además fluye. Yo siento que fluye cuando enseñamos además así a los jóvenes. Es increíble la cantidad de sabidurías que se expresan, porque son sabidurías de crianza, ¿no? O sea, uno las trae. Eh, o guarda memorias de ellas, como también bien dice Ceci, porque lo hicieron los padres, lo hicieron los abuelos, ¿no? Y uno en algún momento los escuchó, compartió con ellos. Entonces, es, creo que ahí está la posibilidad de una humanidad diferente, que además se encuentra en la diversidad de manera respetuosa, así, persiguiendo un fin común, que es justamente garantizar la vida, porque a veces es difícil intentar entenderse desde nuestras diversidades si no tenemos una finalidad común. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra finalidad común? Pues vivir medianamente en armonía, ¿no? En esta tierra que nos cría. Entonces, creo que es bastante sencillo, pero a la vez complejo, porque creo que nos hemos puesto encima muchas
estructuras institucionales muy rígidas, muy complejas, ¿no? Pero después hay que ir hacia ellas, desmontándolas, interrogándolas, cuestionándolas. Eso. Sí, es cierto. Yo también, mientras, bueno, como me has ganado hablando tú primera, tengo la oportunidad de escucharte y sobre la base de lo que dices también van viniendo a mí las memorias, ¿no? Este, lo que decías ahorita sobre esto de reconectarnos, de poder apreciar estos otros modos que parecen simples pero a la vez complejos. Yo recuerdo una vez, pues, a modo de anécdota, ¿no? Cuando recién, nosotros no tenemos muchos años de creación, recién creo que vamos en el sexto. Bueno, pero cuando llegó una comisión de la DIFOID para, recién salíamos, entonces venían a medir las aulas y entraron en una de las aulas del instituto y resulta que cuando salen eran dos personas que tenían unas winchas grandotas para medir de un lado a otro, salen del aula y me dicen, muy interesante, había una sesión de tutoría. Y le digo, pero no, en esa sesión no era una sesión de tutoría, era el curso de alimentación y biodiversidad. Y me dice, pero todos estaban llorando. y, pero claro, o sea, ¿por dónde aprendemos, empezamos a reconocer nuestras raíces desde la leche que nos amamanta y la comida que nos alimenta cada día? Entonces, efectivamente, Evelyn que es una de las profesoras desde los inicios, bueno, tenemos un grupo maravilloso, desde los inicios, había hecho una sesión en que se hablaba un poco de cuáles eran los secretitos de las mujeres al cocinar. Y pues empezaron otro, iban contando sus anécdotas, pero era tan sentido, no era simplemente recordar a la mamá, era reconectarse con su familia, reconectarse con su historia, ¿no? Entonces, esta reconexión, ¿cómo genera para nosotros es el ancla? ¿No? El ancla desde donde uno va a poder posteriormente ir moviéndose en el mundo y cumpliendo los distintos roles a los que estamos llamados a cumplir, pero desde ahí. Y me pareció sumamente interesante esta imagen, pero esta imagen me surgió a propósito de lo que tú decías, ¿no? De lo sencillo. Ahora, y me olvidé de la pregunta. ¿Cuál era la pregunta, Tani? Tú Nuestra decías, audiencia alrededor, o sea, de todas nuestras prioridades, de todos nuestros desafíos, el que tiene que ver con la sostenibilidad, ¿cuál sería el imprescindible, el insustituible, el que hay que atender ya mismo, ¿no? bueno, cierto que cuando cuando haces esta pregunta, para mí la primera imagen que también me viene es, ¿por qué hacemos educación intercultural? ¿No? ¿A qué viene? ¿Para qué? ¿Para recordar a nuestros abuelos simplemente? ¿Para recordar nuestras prácticas culturales? ¿Para ponerlas en aula? Porque la educación intercultural no es un tema. No es estudiar la interculturalidad y todas las definiciones de interculturalidad, no es un tema. Cierta, pero ¿para qué le ponemos todas estas vivencias en un aula, en un espacio educativo? No estoy, ahorita dije aula, pero puede ser cualquier espacio, cualquier vínculo. A mí me surgía
primero una frase, ¿no? Convivir para sobrevivir. Genial. Necesitamos aprender a convivir. Y la convivencia, despertar todas estas prácticas culturales, no tienen un sentido anecdótico. No es para contar cómo hacía mi mamá, cómo hacían mis abuelos. No es para retornar, como a veces muchos se piensan, ay, la educación intercultural, no vamos a volver al pasado. No se trata del pasado, es quizá más bien mirar el futuro. ¿Cómo descubrimos en estas prácticas lo que tiene de profundo, ¿no? Lo que el sentido, sus sentidos, los valores. Yo pensaba, por ejemplo, bueno, en estas visitas a comunidades, cuando estábamos haciendo un ritual, bueno, no me voy a detener en narrar toda la ceremonia, pero estábamos iniciando una siembra y se hizo para mostrar a los chiquitines, ¿no? A los chiquitines de segundo, tercero y cuarto en aulas multigrado, cómo se hacía una ceremonia. Entonces los papás habían organizado toda esta ceremonia y todos estaban metidos en la ceremonia para iniciar la siembra. Y me pareció tan interesante porque que algunos papás habían puesto su mesa, estaban habían los saquillos de las semillas, y habían semillas de habas y de las semillas de papa, y habían distintos saquillos de semillas y habían algunas flores, en fin. Entonces cada uno iba acercándose a la mesa poniendo el quintu de buen augurio, agradecimiento, y se acercó una mujer mayor que me impresionó porque ella sin mucha ceremonia, se acerca a la mesa y cuando la ve, pareciera que se hubiera dado cuenta de algo, agarró un poquito de tierra y roció por toda la manta y dijo algo que me pareció, que me impactó. Y lo dijo muy simple, ¿no? Uno no puede separar lo que viene junto. Uno no puede separar lo que viene junto en la vida, ¿no? Y ella agarró de la semilla, o sea, ¿cómo va a crecer la semilla si no tiene tierra? ¿No? Entonces, esas frases chiquititas revelan sabiduría, todavía inconexa para nuestros oídos, porque nos hemos perdido una historia que no hemos podido articular, tejer. De repente todavía inconexa y la tenemos como voces que nos van diciendo cosas y nos falta crear un discurso que nos ayude a explicarlo a nuestros estudiantes. Pero cuando yo pensaba en la frase de convivir para sobrevivir, también pensaba que tenemos por delante un problema que nos atañe a todos y que tiene que ver con el calentamiento global, con el cambio climático, con todas las condiciones que estamos enfrentando como humanidad. Y si no convivimos, si no nos escuchamos, difícilmente vamos a poder superar estos problemas bajo propuestas tecnológicas. Las comunidades andinas, el vínculo con la naturaleza es cercano, está ahí. No se han separado de la naturaleza. Hay un respeto fundamental. Se pide permiso al monte si se quiere cazar. Se despierta la Pachamama en agosto y se le da comida, porque hay una consideración, uno no saca más de lo que necesita. Ahora cuando vemos cuánta comida se bota a la basura en los restaurantes, y más, me imagino que ahora en periodo de COVID,
¿no? Porque uno no puede regalar esta comida a nadie por seguridad, por protocolo, no lo sé, pero nos podemos imaginar la cantidad de comida que sale. Entonces, parte de nuestra chamba como educadores es hacer que los chicos recuperen el respeto a la naturaleza, que aprendan a reconectarse, a sentirla como, a sentirse como parte no por encima de ella, como parte de ella, en convivencia. Entonces, yo siento que es no solamente es una cuestión política, es sumamente urgente recuperar estas voces para poder juntos plantear alternativas y desde colectivos pequeños poder aprender a convivir con la naturaleza como se ha hecho siempre desde los pueblos indígenas, ¿no? Así es. Resumiendo lo que nos planteaba Ingrid, se trata de buscar una educación en la vida y para la vida. ¿Y cómo hacemos con la gente que vive en colegios únicamente de cemento, por ejemplo? Lo están planteando también. Allí el insumo es ser puentes, ¿no? Resumiendo lo que decían, para que esta riqueza también beneficie a nuestras comunidades urbanas, a nuestras escuelas urbanas, ¿no? Y por otro lado, con esta imagen tan poderosa que nos alcanza Ceci, ¿no? Me recuerda algo que nos había dicho Claudia Gota, una invitada en versiones anteriores del Mincaricuy, que sí hay que reestructurar una voz, resumiendo lo que al final decía Ceci, una voz propia, porque hemos heredado una historia, una ciencia que no era necesariamente la nuestra y diversa, sino implantada, impuesta, ¿no? Entonces, que hay que hacer el ejercicio cotidiano y consciente, en palabras de Claudia y tratando de semejarlas, emparentarlas con lo que dice Ceci, de descolonizar nuestra propia práctica, nuestra propia historia, nuestros propios recursos pedagógicos, ¿no? Y para terminar y para pedirles ya que con esto nos vayamos despidiendo, si se puede en una sola frase y si no, pues en las que salgan en esta coyuntura, qué compromisos nos toca demandarle a quien entre a gobernarnos, qué compromisos para la educación intercultural bilingüe tenemos que exigirle a los próximos gobernantes. En vuestras palabras. Bueno, creo que ha sido muy, muy rico, muy sustancioso lo que hemos dialogado aquí. Y recogería una frase bella que dijo Ceci, escuchar. En principio que nos escuchen, que escuchen a las comunidades, a los jóvenes en formación, a los maestros, que han largamente durante muchos años comprometido su vida, ¿no? Y sus esfuerzos por sacar adelante una educación intercultural bilingüe en nuestro país, y que esa escucha se traduzca realmente en el respeto, en principio, ¿no? El respeto al derecho de nuestras poblaciones, y en una atención también pertinente, ¿no? Porque si hay algo que requiere la educación intercultural bilingüe, no son solo recursos, ¿no? A veces uno dice, no, es que no tiene el presupuesto. Creo que no solamente es que no tenga el presupuesto, creo que lo que justamente requiere es este diálogo con los actores para saber para qué necesitamos ese presupuesto, a qué tenemos que orientarlo, qué tendría que sostener en principio, ¿no? Que además pueda verse como frutos
más o menos cercanos en la formación de nuestros niños, de nuestras niñas, en diversos espacios, justamente para superar esta falta de comprensión que hemos encontrado ahora en este tiempo, estas exclusiones que se mantienen, ¿no? Estos prejuicios mutuos que se han expresado. Creo que es urgente una educación intercultural en nuestro país. No podemos posponerla más. Ahí creo que nos jugamos la posibilidad de construirnos como nación. Entonces, bueno, estamos en el bicentenario, dicen, bueno, entonces intentemos mirarnos pues, como nación a partir de un tejido de relaciones de convivencia en diversidad, ¿no? Eso en verdad es lo único que pediría a quien asuma el mando del país. Más que infraestructuras, ¿no? Inversión en la escucha de esa diversidad que puede proveernos de muchas respuestas para los grandes problemas del país, ¿no? Ceci, querida. Abre tu micrito, porfa. Efectivamente, la escucha es aprender a escucharnos, ¿no? Yo había anotado la frase de la ciudadanía intercultural. Yo creo que al lado de todo, en este currículo educativo, tanto en la escuela, en la educación básica, como con el currículum de formación inicial, es fundamental plantearnos acciones más contundentes en relación a la construcción de una ciudadanía intercultural, donde podamos efectivamente escucharnos, ¿no? Bueno, también pensaba en cosas como muy concretas, Beca 18, por ejemplo, estos proyectos de profesionalización que pueden dar, que pueden fortalecer voces que no hemos aprendido a escuchar en nuestra historia y a escuchar en los espacios donde se generan las políticas. Creo que es importante, ¿no? Que colocar una pluralidad de visiones y de voces y que podamos ser en general también como tolerantes a la escucha para poder dejar que se exprese hasta el final y tener la apertura de descubrir qué hay detrás, no solamente de quedarnos con la primera impresión, sino poder mirar qué hay detrás del conocimiento, de las manifestaciones más superficiales que son más visibles, pero que a veces no nos permiten entrar en esta profundidad. Yo siempre recuerdo mucho hay una frase de un indio Hopi que la planteamos siempre en las aulas de formación superior, cuando dice este abuelo, y la estaba buscando justo, ¿no? Dice, nuestro ADN está hecho del mismo ADN del árbol. El árbol respira lo que nosotros exhalamos. Cuando el árbol exhala, nosotros necesitamos lo que el árbol exhala. Así pues, tenemos un destino común con el árbol. Entonces, comprender esta interrelación y qué le pedimos en este contexto, sostener los proyectos de educación intercultural desde inicial hasta la secundaria. O sea, tener el atrevimiento, por un lado, y para seguir construyendo estos proyectos de educación intercultural, pero también no con mano dura, con dulzura. Creo que es el único modo que vamos a ir recuperando nuestras raíces, no con la cabeza, sino también con el corazón. Creo que somos más del Atlántico, no, somos más del Pacífico
que del Atlántico. Bueno, tenemos nuestras raíces más hacia el Pacífico que hacia el Atlántico. Eso, muchísimas gracias, Tania. Gracias. Y además no solo inicial hasta secundaria, sino como estamos tratando de soñar hasta en la educación. Efectivamente, educación superior, todas las universidades. Así es. Exacto. Imaginemos, queridas hermanas, un día de recibir clase en Runasimi, conferencias en Runasimi o en cualquier idioma de nuestra Amazonía, o que venga alguien con un idioma de afuera a ser entendido de la misma manera abierta y equitativa. Gracias por vuestra presencia hoy día, muchísimas gracias por esta conversación, esperemos inspiradora y enriquecedora para quienes están, como decía Ceci, como lo decía Ingrid, valientemente preparándose para ser maestras y maestros de este país. Bien, esto ha sido todo por hoy en esta tarde-noche de Mincaricui, y los esperamos la próxima semana con una conversación que tiene que ver casi sustancialmente con lo que al final se ha dicho, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio climático? ¿Qué ruptura, qué retos hay desde la educación? Y lo vamos a conversar con un biólogo, Juan Diego López, que nos parece importantísimo lo que trae a plantear. Los esperamos en nuestra siguiente edición de Mincaricui. Y pues si no te lo pudiste ver completo, tenemos resúmenes que te alcanzamos a través de Radio Inti Raymi, los viernes a las 7 de la noche, a las 7:30 por Radio Santa Mónica, y los sábados en Radio Quillabamba a las 4:30. Muchas gracias por habernos acompañado, y recuerda que tú también y a diario haces educación. Hasta la próxima. Gracias.